Bien, dentro del tema que comenzamos sobre los negocios jurídicos relativos a la empresa, vamos a comenzar repasando lo que es el concepto de empresa en el derecho mercantil y sus implicaciones, porque aunque ya lo habéis visto en Mercantil 1, creo que es un tema complejo y que vale la pena repasar los conceptos para entender también de una manera más plena lo que viene después. Hemos de comenzar por constatar que la legislación mercantil no existe un concepto de empresa. Pese a ser un elemento central dentro de lo que es la conformación del derecho mercantil, no encontramos ningún precepto que nos ofrezca un concepto de lo que debemos de entender por tal. Si nos vamos al ámbito económico, aquí sí que ha sido definida la empresa como esa organización de capital y trabajo destinada a la producción o a la mediación de bienes o servicios para el mercado, planificada con arreglo a un criterio de economicidad. Por lo tanto, destacamos de estas notas del concepto económico, primero, el carácter de organización. Como vamos a ver después, la empresa es un conjunto de elementos, pero que están dispuestos para la producción o la mediación. Por lo tanto, tiene un carácter dinámico que se refleja en esta nota de organización. ¿Organización de qué? De capital, entendido en un sentido amplio, es decir, no solamente dinero, sino también bienes, y de trabajo, porque el elemento dentro de lo que es la producción, el elemento de recursos humanos, resulta un dato fundamental. Destinada a la producción o la mediación, aquí se entran las dos vertientes más conocidas dentro de lo que hemos visto del derecho mercantil: producción, sector industrial, mediación, sector de comercio, de bienes o de servicios para el mercado, ¿vale? Y planificada con arreglo a criterio de economicidad, porque bueno, este es un elemento más económico, pues tiene que tener este elemento de planificación. Bueno, sentado lo anterior, entramos en los diferentes aspectos que tiene el término empresa. Y yo creo que esta transparencia nos va a ayudar bastante porque nos ayuda a entender qué queremos decir con empresa, porque si os dais cuenta, el concepto de empresa genera confusión, pero sobre todo porque se alude a la empresa de muchas formas distintas. Si entendemos cada uno de estos aspectos, nos ayudará bastante a su correcto entendimiento. Bien, en primer lugar, es bastante habitual que en el lenguaje coloquial se hable de empresa como un sujeto. Es decir, todo el mundo dice: me ha contratado la empresa ha sacado nueva publicidad, por ejemplo. Bien, aquí nos estamos refiriendo al aspecto subjetivo, que es un uso desde el punto de vista del derecho mercantil que no atiende a la técnica jurídica. Es decir, cuando hablamos de empresa como titular de derechos y obligaciones, lo estamos haciendo de una manera incorrecta, porque el único titular de derechos y obligaciones es el empresario. Si bien es cierto que esta forma de hablar está muy extendida, sobre todo porque a la gente le cuesta, desde el punto de vista conceptual, entender que en las sociedades, especialmente en las sociedades de capital, el empresario es una creación del derecho. Entonces, se tiende a personalizar. Pero quiero que quede claro que el único titular de derechos y obligaciones es el empresario, nunca jamás la empresa. En segundo lugar, cuando hablamos de libertad de empresa, por ejemplo, lo estamos haciendo en esta perspectiva funcional. Aquí estamos hablando de esa actividad organizada del empresario. Es una actividad permanente, especializada y frecuentemente acotada a una determinada actividad. Aquí, por tanto, no estamos hablando de algo material, sino de algo intangible, de esa actividad que, insisto, está relacionada con el principio de libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución española, esa libertad
de acceso, esa libertad de ejercicio y la libertad de salida del mercado. En tercer lugar, también existe un aspecto objetivo. Aquí nos referimos a ese conjunto de bienes que son un medio para obtener una finalidad económica. Y es este aspecto el que vamos a ver en el tema que ahora iniciamos. En algunos manuales se utiliza para aludir a este aspecto a una denominación diferente a la empresa. Si habéis visto, o los que estudiasteis el año pasado, el manual de Brosetta cuando habla de la transmisión de empresas se está refiriendo a este aspecto objetivo. Pero hay otros manuales, como por ejemplo el de profesor Sánchez Calero o el del profesor en su momento Uría, que hablaban de la transmisión del negocio o de la transmisión del establecimiento mercantil para, por así decirlo, intentar clarificar a qué se están refiriendo y distinguir, sobre todo, el aspecto funcional del aspecto objetivo de la empresa. Bueno, el cuarto aspecto es el laboral, relativo a la organización de las personas, que se encuentra regulado en el derecho laboral y que a la asignatura correspondiente me remito. Bien, ¿qué elementos conforman la empresa? Bueno, pues la empresa es un conjunto de elementos. Esto es importante tenerlo claro, la empresa no es un elemento solo, sino que es un conjunto de elementos, pero son muy variados y tienen un componente unidad que hemos visto ya debido a ese elemento organizativo. ¿Organizados para qué? Para explotar una determinada actividad económica. ¿Qué entra dentro de estos elementos de la empresa? Pues en primer lugar las relaciones laborales. Dentro de una empresa, las relaciones laborales es un elemento clave. ¿Por qué? Yo recuerdo hace un tiempo que Bill Gates decía, cuando estaba todavía al frente de Microsoft, que en su empresa había 5 o 6 personas que eran absolutamente indispensables, porque eran las que realmente habían aportado valor. O también recuerdo la película que también os he recomendado de Jobs, como se ve el aspecto de su personalidad a la hora de conformar determinadas mejoras tecnológicas. Ya no solamente en el mundo tecnológico, sino en otras muchas empresas el tema laboral resulta determinante, porque encontrar trabajadores bien formados y que produzcan no es siempre una tarea sencilla. En segundo lugar, están los bienes materiales, muebles e inmuebles. Aquí entran, pues evidentemente, pues si la empresa está situada en un local propiedad de la propia empresa, pues es un elemento del inmueble, es un elemento esencial, pero no solamente eso, sino también pues la maquinaria, todo el material de oficina, todas aquellas cuestiones, todos aquellos elementos, insisto, materiales, que son necesarios para el desarrollo de la actividad. En tercer lugar, cada vez adquieren más importancia en muchas empresas los derechos de propiedad industrial, sobre todo el tema de patentes, las marcas, los diseños, son un elemento cada vez más valioso dentro del desarrollo de la actividad. Aquí, pues el tener una marca, con un goodwill, pues eso cuesta mucho en inversión, en publicidad, de una presencia constante en el mercado. Por eso estos elementos también son muy valiosos. En cuarto lugar, mencionamos aquí ciertas relaciones jurídicas de naturaleza contractual que permiten una disponibilidad de elementos esenciales de la empresa. Bueno, pues aquí se está hablando fundamentalmente pues, de cuando la empresa no está en un local propio, sino que está en un local de arrendamiento, pero bueno, hay otros contratos que también son importantes, para ser los de suministro, etcétera, que también son elementos valiosos de la empresa. No puedes transmitir, es difícil transmitir una empresa en muchas ocasiones cuando no se transmite el arrendamiento local de negocio. También deciros, aunque incidiremos en esto posteriormente, que no es lo mismo el arrendamiento local de negocio que lo es simplemente el espacio físico del arrendamiento de empresa, como veremos después. Pero aquí se quiere incidir en la idea de que hay negocios que tienen tal afección al local donde se desarrolla. Pensemos, por ejemplo, en una panadería, ¿vale? En una panadería el local es un elemento determinante, porque no va a traspasar el negocio y va a obligar a los clientes
digo obligar entre comillas, a irse a la otra punta de la ciudad a comprar pan, ¿vale? Y por último, tenemos el elemento relativo a la organización productiva de los anteriores. Es lo que conocemos como el fondo de comercio. Hemos dicho que la empresa es ese conjunto de elementos debidamente organizados tendentes a desarrollar una actividad económica. Por eso, aquí hay un intangible que se concreta en lo que se conoce como fondo de comercio, que puede, en el caso de que haya un traspaso, incluso concretarse dentro de la contabilidad y que condensa dos situaciones de hecho que son muy relevantes, como son la clientela y las expectativas de ganancia que esa clientela genera. Por ello, este elemento es un elemento característico de la transmisión de la empresa y que va a generar unas singularidades en los negocios jurídicos relativos a la misma, que veremos posteriormente. En fin, deciros por último en esta primera parte sobre lo que es la empresa, que los elementos que conforman la empresa, pese a formar parte de la empresa, pese a formar parte de ese conjunto, continúan siendo autónomos. Es decir, que la máquina continúa teniendo su autonomía, el material de oficina, el ordenador, continúa teniendo su autonomía, la marca continúa teniendo su autonomía. Por lo tanto, es posible que salgan y entren sin que la empresa pierda su unidad, ¿vale? Yo puedo transmitir, yo puedo vender una máquina o puedo comprar un coche y esos elementos entrarán o saldrán de los elementos que conforman la empresa sin que ésta pierda su unidad.